Pues gracias a las personas que estáis aquí, y es verdad que me dijeron esto hace mucho, pero como todo, pues vas teniendo otras cosas y al final siempre llegas como con el agua al cuello a las cosas, ¿no? Bueno, voy a intentar... Voy a pasar. Bueno, este es un poquito el guión, espero ajustarme al tiempo porque siempre pienso, no, que no tengo suficiente, pero luego siempre al final se alarga y sí que me gustaría un poco pues reflexionar o todas las dudas que tengáis, ¿no? Este es un poco el guión, este cuidar con cuidado que bueno, pues me parece que es algo que nos hace reflexionar un poco de la importancia de un poco del cuidar, pero el cómo cuidar, y no solo el cuidado directo, hablaremos luego un poco de cuidado más a nivel de la sociedad, incluso de las administraciones. ¿Por qué está necesaria esa transformación de los cuidados de larga duración? Un poco, pues, bueno, las cosas que ya sabéis. ¿Qué nos dicen de Europa? Yo me preguntó Pili algún documento y bueno, me parece que ese documento es reciente, es de unos expertos a nivel europeo que han hecho una reflexión, que se dedican a eso, tienen tiempo para eso y bueno, se han dedicado a ello. Entonces, bueno, seguramente a la mayoría igual nos ha dado tiempo a leerlo, pero bueno, pues yo creo que puede ser un documento en el que las conclusiones y las cosas nos pueden servir para seguir avanzando. Y luego, bueno, le he titulado así, ¿estamos preparados? Bueno, pues mi idea era contar un poco de eso que se dice ahí, qué cosas estamos haciendo, ¿no? En Vizcaya, algunas a nivel de Euskadi también, y bueno, pues qué estamos haciendo relacionado con esas cuestiones que han salido en este documento, ¿no? Y bueno, a eso voy a dedicarme. Bueno, me ha parecido interesante empezar con esto, ¿no? Con el tema de Atapuerca, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que nos ha llevado mucho a plantearnos cómo en aquellos tiempos, hace 400.000 años, ya cuidaban y que han demostrado, cuidaron a una niña, por ejemplo, discapacitada y bueno, con una grave enfermedad, y cómo cuidaban, según las investigaciones que están haciendo, pues se dieron cuenta de que para tener menos enfermedades, para al final, para ser una sociedad que siguiera y que no desapareciera, pues era importante cuidarse unos a otros, ¿no? Y esto que lo sabían ellos, pues al final, como sociedad por lo menos, pues lo hemos ido perdiendo. No es que no cuidemos a nuestros directos, pero ese cuidado en sociedad pues no existe como algo implantado, ¿no? Entonces, bueno, pues este como un primer paso. Está claro que el cuidado es una necesidad básica. Eso yo creo que lo tenemos todos claro. Cuanto más dependencia tenemos, más necesidad, pero todas las personas normalmente tenemos alguna dependencia. Como suele decir Marije muchas veces, somos interdependientes, y Xavier Echeverría y tal. Las personas somos interdependientes y aunque estemos aquí parece que, bueno, pues que hemos venido por nuestro pie, tenemos otras muchas cosas que seguramente de nuestra familia, lo emocional y muchas cosas que yo siempre digo que soy muy dependiente en cuestiones de manejo de dinero porque mi marido es economista y entonces yo siempre, nunca me han gustado los números así. De hecho, siempre en mis puestos, vamos a decir, y Sergio, el diputado, suele decir, sí, Lourdes ya me dijo, puedo hacer cualquier cosa, pero que no tenga que manejar mucho dinero. Y entonces los presupuestos y todas esas cosas me parecen. Y en cambio mi marido pues trabaja en acción social, casualmente, pero en la parte económica, haciendo presupuestos. Entonces, bueno, pues yo soy dependiente para todo lo económico, de momento me fío de él, no parece que me roba y entonces pues ahí seguimos, ¿no? Pero como es una necesidad básica, tampoco se puede dejar en manos de la buena voluntad de las personas. Algunas, pues sí, tendremos buena voluntad y además posibilidades de cuidar a nuestra familia, en nuestro entorno, pero otras personas ni tienen, otros cercanos, o no pueden esas personas, o no tienen capacidad. Con lo cual, bueno, pues como necesidad básica, ¿qué pasa? Que surge el derecho universal a ser cuidados y también la obligación universal de cuidar. Y
Victoria Camps, en este libro, que seguro que algunas personas lo habéis leído, pero las que no os lo recomiendo porque es un libro precioso sobre tiempo de cuidados, está muy bien. Y ella dice que una de las obligaciones fundamentales del estado de bienestar es organizar la dispensación de cuidados. Está bien que las personas cuidemos en familia, está bien que haya otros apoyos desde la administración, pero básicamente, de alguna forma, tiene que haber una organización en que sepamos hasta dónde llegamos las personas con nuestras posibilidades, como familia, como allegados, y donde pues, tiene que entrar la administración poniendo los apoyos. Con lo cual, es una responsabilidad de las administraciones, es una responsabilidad pública. Esto, no que no haya cuidados en domicilio, no que no cuidemos, no que no haya cuidados no profesionales, sino hasta dónde y cómo se complementan unos con otros, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión fundamental que aborda ella en este libro, bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Y también ella misma dice, y bueno, lo sabemos, que el cuidado ha pasado de ser algo privado ya a la esfera pública, ¿no? Y varias razones. Una, que claramente vemos, aunque siga perpetuándose el que las mujeres tengamos que ser la mayoría de las cuidadoras, pero no es un valor que deban desarrollar las mujeres. De hecho, no es que las mujeres tengamos más condiciones para cuidar, es que ya tanto tiempo culturalmente pues parece que nos ha... Pero vamos, así porque tengamos otros valores, en principio no. Pero es verdad también que una cosa que bueno, aquí no he traído los datos, pero en un estudio que para otras cosas hemos estado haciendo un poco de las personas cuidadas en domicilio y de las personas cuidadoras, en cuestión de género en concreto, por ejemplo, se analizan otras cosas, aumenta el nivel de cuidadores varones, es verdad, pero no aumenta entre la gente joven. Aumenta entre gente muy mayor, pues ya que no cuidan de su cónyuge, por ejemplo, si es cónyuge, en esos casos sí. Pero, por ejemplo, el cuidado de niños pequeños, ¿no?, que pueden tener una discapacidad, pues abrumadoramente siguen siendo mucho más las mujeres. Con lo cual la corresponsabilidad, pues parece que no estamos todavía haciéndolo lo suficientemente bien para que esa corresponsabilidad exista, bueno, pues sin más, para la reflexión. Y luego, bueno, otra reflexión que hace Victoria es que el cuidar no es solo las enfermeras, las auxiliares, sino que debe suceder en todos los espacios en que se dan las relaciones humanas, porque no es solo cuidar además la dependencia o las situaciones de eso, sino que es cuidar, bueno, aquí hoy estamos hablando de una parte concreta del cuidado, pero desde cuidar el medio ambiente hasta, o sea, el cuidado es algo muy amplio. Entonces, el que la sociedad se imbuya de que cuidar es algo que nos atañe a todos, pues es fundamental. Entonces, pues por supuesto, profesionales, políticos, administración, comercio, ocio, cultura, todo debe ir un poco enfocado a eso. Y al final, convertirse en una comunidad que cuida. Y también la administración debe ser cuidadora, también lo dice Victoria en algún sitio, y bueno, pues también hemos trabajado en ese sentido. Y importa cómo, aparte de ser cuidadora, importa cómo, es decir, desde la administración nos acercamos con respeto, nos acercamos de esa manera que se nota nuestra implicación o no, ¿no? Y bueno, pues esta es una frase que he sacado, que luego hablaré un poquito del papel de las personas que coordinan los casos y demás, algunas cuestiones que estamos desarrollando, que en unas sesiones que tuvimos con ellas, pues dijimos, o sea, desde la administración nos tenemos que acostumbrar a no mirar un expediente, a no mirar un caso como un expediente, sino siempre en una persona, en un itinerario vital, en un ambiente y en un contexto. Y pasar de ese, pues, expedientes y todos iguales a cuestiones concretas. Y esto en la administración es difícil.
También en los sitios donde se atiende a las personas, pero para la administración mucho más difícil. O sea, llegar a decir, vale, me voy a fijar en esto, bueno, cuando nos han enseñado a trabajar por expedientes y el expediente, pum, expediente, pla, ¿no? Bueno, pues que no tienes además atención directa a veces, o sea, es mucho más difícil. Bueno, pues esto es verdad que para la reflexión y luego si queréis lo comentamos con vuestras experiencias. Bueno, ¿y por qué es necesaria hacer una transición de los cuidados? Bueno, algunas cosas son obvias. Evidentemente, el envejecimiento de la población, que va unido a la baja tasa de natalidad, al aumento de la esperanza de vida y al saldo migratorio neto. Efectivamente. Además, sabéis que lo que más crece son las personas más mayores, y bueno, ahí traigo los datos de Euskadi, del Eustat, mujeres 86,4, hombres 80,7, pero esto debajo, en principio, el COVID ha disminuido la esperanza de vida porque ha muerto mucha gente mayor. Con lo cual, si no la esperanza de vida que hubiera sido más o menos por lo que tenían desarrollado, libre de COVID, hubiera sido ya 86,1 años para hombres y más de 90 para las mujeres. O sea, estamos hablando de un envejecimiento muy, muy fuerte. Y, bueno, que eso es una buena noticia, que vamos a la tía de Pili con más de 100 años, pues evidentemente es una buena noticia. Pero tenemos un reto, que es que realmente está aumentando la vida, pero no están aumentando los años libres de discapacidad. Entonces, este es el reto que tenemos, es decir, vivimos más, pero con discapacidad. Y esto es mucho más agudizado en las mujeres. Las mujeres sí es que viven más años, pero no es solo porque viven más años y lógicamente hay más mujeres con discapacidades o dependencias, sino ajustado a la proporción de mujeres y hombres. Incluso así, las mujeres tienen más años, probabilidad de tener más años con una discapacidad o una dependencia. Con lo cual es ese un poco el reto, no tanto también aumentar la vida, pero aumentarla un poco en buenas condiciones. Yo me imagino que todas las personas es lo que queremos, vivir más. Claro, yo si puedo vivir 100, fenomenal. Ahora, pero un poco bien, porque claro, si no podemos hacer nada, estar ahí, estar por estar, si podemos venir a reflexionar o hacer cosas, pues estupendo. Y también es muy importante pensar en la transición porque las personas mayores vamos cambiando. Por supuesto, los que están hoy ya son diferentes de los anteriores, pero los que venimos seguramente hemos vivido una vida y vamos a pedir unas cosas, exigir, entre comillas, no grandes cosas, pero seguir con nuestro proyecto de vida, que no es pedir mucho, o sí, ¿no? Pero seguir con nuestro proyecto de vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues las personas mayores son diversas, tienen identidades diversas y aunque por eso decía lo de mirar al uno concreto, persona mayor, grado 2 de dependencia. Lo digo porque, como no he dicho los antecedentes, vengo de ser la responsable de valoración de dependencia y discapacidad y tal. Y yo, cuando hablo con la gente, le digo, es que siempre cuando va a un centro, le llega con su hojita donde ella pone grado 2, esto no puede hacer y ya. Pero tenemos que ver un poco y qué puede hacer. Y qué puede hacer y dentro de lo que puede hacer, qué quiere seguir haciendo, ¿no? ¿Qué expectativas tiene? No se acaba aquí. Ha entrado en un centro, se acabó la vida, ¿no? ¿Qué queremos seguir haciendo? Y claro, hay gente muy diferente. Uno igual quiere vivir en un centro que esté en el campo, porque así sale y se siente en el campo, pero a otra persona le encanta estar leyendo. Y bueno, pues necesita otras cosas, Bueno, y también pues, las cosas que no hemos dicho que están ocurriendo y que evidentemente nos llevan a plantearnos este cambio en los cuidados, ¿no? Incorporación de la mujer al mercado laboral, las familias cada vez más reducidas, los hijos viven pues, por otros sitios, no tenemos cerca, bueno, pues incluso aunque no estemos pensando evidentemente en que nuestros hijos nos cuiden, que pensemos en tener nuestra autonomía o con nuestras posibilidades, pero un apoyo más cercano pues siempre viene bien, pero claro, viven lejos, bueno, estamos viviendo otras situaciones. Vale. Y además también
es necesario el cambio cultural. También es verdad que, luego como voy a hablar del documento ese que hemos comentado, aquí hasta hace poco no se hablaba de cuidados de larga duración. O sea, hablábamos de cosas para personas mayores, discapacidad, no sé qué, pero en Europa siempre hablaban de cuidados de larga duración, pero aquí no. Entonces, bueno, pues el empezar a hablar de esto también pues es un paso, yo creo, el empezar a hablar ya de algo concreto. ¿Y qué transición? Pues también el cambio cultural, que tiene que ver con eso que hemos dicho antes también de comunidades que cuidan y que todos. Es decir, no es solo poner más servicios y prestaciones, que también harán falta y habrá que poner, sino yo creo que a las administraciones, si nos toca, a los poderes públicos les toca impulsar la cultura de cuidados. No solo poner servicios, sino que vaya calando esto, de que esto nos toca a todos, ¿no? Porque hasta ahora vivimos un poco de espaldas y yo creo que, sinceramente, en este sentido, la ley de dependencia, que tuvo muchas cosas buenas, en este sentido tuvo una mala, y es que parece que ya salió la ley de dependencia y ya había para todos y ya las familias no teníamos que hacer nada, pues pides lo que sea y ya los cuidarán. Pero esto no es así. Aparte que yo creo que no debe ser así, porque bueno, pues tenemos cierta responsabilidad, por lo menos de organizar los cuidados. O sea, lo mismo que hemos dicho antes, igual, ¿no? Que le puede corresponder a una administración. Pues igual yo, evidentemente, pues no, si estoy trabajando no voy a estar cuidando a mis padres igual en casa, pero me ocupo de que tengan una atención, me puedo ocupar de cosas, ¿no? Claro, pero si no impulsamos esa cultura, pues parece que en cuanto hay cualquier problema, pues a ver si encuentro un sitio, a ver no sé qué. Bueno, es importante que eso no se vaya perdiendo, sobre todo en la gente joven, porque yo creo que la gente de cierta edad todavía tenemos, porque yo ya tengo ya cierta edad también, un poco esa cultura, pero poco a poco eso va cambiando. Entonces es la vida de disponer de tiempo, de hacer cosas y entonces, bueno, pues el cambio nos cuesta. Yo lo comentaba con Pili y mis padres, que ya tienen 87, van por 88, pero pues han estado muy bien y entonces, bueno, pues ahora que hay que, pues eso, ir cambiando, transitando, pues cuesta. Cuesta porque estás trabajando, cuesta porque encima dices, jolín, no voy a estar diciendo una cosa y voy a hacer otra, ¿no? Solo faltaría. Pero bueno, cuesta. Cuando nos toca en nuestra familia, cuesta siempre. Y evidentemente hay que impulsar, pues lo que he dicho antes, tenemos un proyecto, más o menos, que sigue un itinerario, las personas, que van cambiando cosas, porque si no podemos hacer una cosa, somos más dependientes, por supuesto vamos a ir cambiando, pero no se tiene que romper todo porque ha ocurrido algún evento sanitario normalmente, ¿no? No puede terminar todo por eso. Entonces, bueno, podré adaptar un poco mi proyecto de vida, pero no romperlo y acabar. Y yo creo que cambia la esencia del cuidado. También, ¿sabéis? Están cambiando las normativas en cuanto a apoyos que hay que poner, o sea, está cambiando todo. Entonces, ya desde los profesionales y la administración y todo lo público, de lo que tenemos que acompañar a las personas que cuidan y a las personas que van evolucionando y que quieren pues seguir con su vida. Y bueno, los retos básicamente son pues atender la fragilidad, el tema de a ver cómo hacemos que vivamos más años pero sin discapacidad y dependencia, personalizar la atención, muy importante, hemos dicho, somos diversos, somos diferentes, aunque tengamos que vivir en una residencia, algo de mi identidad se tiene que mantener. Todo podré hacer no, porque voy a ir a vivir con otras personas, pero tampoco si voy a vivir con mi hijo o hija. Todo no voy a poder mantener, pero seguramente con mi hijo o hija puedo mantener cosas que todavía puedo hacer y me interesa hacer, y igual en un centro no, con lo cual pues ese es también el reto. Bueno, ¿y qué nos dicen desde Europa, ¿no? Bueno, este informe que justo se encargó antes de la pandemia, yo creo que se firmó el convenio, no sé si fue en febrero del 2020, pues bueno, ha supuesto, por un lado, porque luego ellos han seguido trabajando online, no sé qué, bueno, ha sido difícil, ¿no? Y se entregó en junio del año pasado.
Es verdad que, mientras tanto, y también fruto de experiencias que hemos aprendido de la pandemia, porque ha habido muchas cosas malas, pero bueno, también hay que aprender de esas malas experiencias y aprovechar algunas, ¿no? Ya habíamos empezado a avanzar en cosas que nos parecía importantes, pero bueno, pues el que nos viniera el modelo y ver qué cosas, qué decían, que parece que en Europa se está moviendo y que nos pudiera ayudar a ir marcando nuestra hoja de ruta, pues nos parecía importante, ¿no? Y este fue un poco el motivo, ¿no? Porque aquí no había mucho de cuidados de larga duración como tal. En cambio, en Europa, pues todos los documentos venían en este sentido. No tenemos tiempo para analizar toda la bibliografía que hay, todo lo que existe, y entonces, bueno, pues es un grupo de expertos que lideraba una profesora de la Universidad de Oxford, Sarah Harper, y luego, bueno, pues había otros expertos en esto. Y, bueno, pues nos pareció que podía poner luz en lo que queríamos hacer. Por un lado, nos hablaba de unos factores posibilitadores, ¿no? Para los cuidados de larga duración. Entonces, bueno, pues hablan de una gobernanza sociosanitaria conjunta, que es muy importante. Luego veremos un poquito cómo estamos aquí, pero es verdad que si lo social y lo sanitario van por caminos diferentes, es un poco difícil que avancemos, ¿no? No solo es importante la coordinación sociosanitaria, es verdad que a veces nos falta coordinación con vivienda. Es un tema que a mí me parece muy importante, porque muchas veces tenemos que llevar a una persona a vivir a un sitio, a un centro, pues porque no hay posibilidades de que pueda vivir en una vivienda, ¿no? Y eso me parece, vamos, matar moscas a cañonazos. Pero bueno, las políticas de vivienda también. Pero básicamente en esto de los cuidados de larga duración parece que lo más importante es más la gobernanza sociosanitaria. Evidentemente el tema de la financiación, pero tiene que ser sostenible. Esto es también el reto. Es decir, vamos a pensar en servicios y prestaciones que podamos mantener, ¿no? Es verdad que a veces cuando comentamos, y el diputado también suele decir, que a veces te vienen con un proyecto, ¿no? Un proyecto piloto, ya, pero yo tengo que poder hacer esto para toda Vizcaya. O sea, yo no puedo decir que voy a hacer esto aquí y luego a ver si hay dinero para el resto de Vizcaya, ¿no? Tienes que pensar, salvo que sea algo que digas, esto es imposible, pero bueno, dentro de cuando tú empiezas un proyecto, la idea es que eso, pues para Vizcaya por lo menos, que es donde tenemos competencia, llegue a todo el mundo, que todo el mundo pueda tener eso. Con lo cual, bueno, pues la financiación sostenible es algo importante, ¿no? Hablan también, bueno, de capacitación y mejora de los profesionales, ¿no? Importante. Capacitación y mejora de las condiciones laborales, también importante. Evidentemente, apoyos para personas cuidadoras no profesionales. Es otro elemento que facilita, que posibilita que vayan mejorando los cuidados. Sistemas de información interoperables y tecnología. No podemos vivir a espaldas de la tecnología. Nos cuesta, pero bueno, poco a poco iremos entrando en que bueno, pues en nuestras casas haya cierta tecnología, lo cual no quita que, bueno, en un taller, que ya ni me acuerdo cuál fue, pero me acuerdo que hablábamos de esto y había una persona que decía, no, yo prefiero que sea todo un robot a que me venga una persona a cuidar. Le digo yo, no, es que a mí me gusta que venga una persona, ¿no? Pero bueno, hay gente que ya piensa así. Entonces, bueno, pues para el que lo quiera, ¿no? Pero bueno, el caso es que el apoyo de las tecnologías es importante. Y algunas cuestiones a no olvidar, que también vienen recogidas, ¿eh? El tema de maltrato a personas mayores, también hablaré un poquito, porque aquí pues está, creo que bastante avanzado el tema de la detección de maltrato. Las brechas a veces, ¿no? entre lo que damos y las necesidades no atendidas, ¿no? Evidentemente hay que seguir preguntando, hay que seguir explorando, porque a veces igual ponemos servicios, pero quedan huecos, ¿no? Y sobre todo yo creo que es un tema importante, es el de, que tiene mucho que ver con la normativa, ¿no? Que también habla aquí, yo creo, lagunas legislativas, ¿no? Yo creo que a veces las normativas van tarde, quiero decir, se tarda mucho en hacer normas, en hacer leyes y claro, cuando sale, casi ya sale con cosas que ya deberían ser de otra manera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la ley de servicios sociales, pero sobre todo la cartera de servicios sociales, choca un poco con los cuidados de larga duración, porque hablamos tanto de cosas para personas mayores, cosas para personas con discapacidad, cosas para personas que están en situación de exclusión, pero algunos tienen un poco de los tres.
y esos son los que no llegan a puntos para ninguno, pero si sumáramos los puntos casi tendrían, ¿no? Entonces, hay que ver esos agujeros negros, ¿no? Yo creo que todavía existen y a veces, pues claro, el hacer cosas de esas contra la normativa, pues sí puedes hacer como una experiencia piloto, tal, pero el poder poner, pues cuesta, ¿no? Pero sí que creo que es importante. Dicen que también no hay que olvidar que hay un subdesarrollo de servicios basados en la comunidad, ¿no? El enfoque comunitario, pues es algo fundamental y yo creo que bueno, disponibilidad y la cada vez menor disponibilidad del cuidado no profesional o informal. Yo creo que cada vez hay menos disponibilidad, va a haber menos disponibilidad. La continuidad del personal también. Y bueno, ya he hablado de las lagunas legislativas. Y establece unas metas, las metas que creen que deberían tener los cuidados de larga duración del siglo XXI, ¿no? Por un lado, pues el apoyo a las personas mayores a llevar la vida plena, lo que estamos diciendo, proyectos de vida, apoyar proyectos que las personas tienen, garantizar, por supuesto, dignidad, autonomía y autodeterminación, proveer el envejecimiento saludable y permitir la inclusión, como metas generales, vamos a decir, ¿no? Y lo que necesitamos viene en un cuadrito, que es fácil de ver y viene en el propio documento. Entonces, bueno, por un lado, vamos a empezar por abajo, combatir el edadismo y las situaciones de maltrato, esto evidentemente. Que el acceso sea universal a los cuidados, hay que tener cuidado con las personas que se empobrecen porque no son, claro, si tenemos dinero y aparte de lo público podemos gastar dinero en apoyos privados, pues fenomenal, pero si no, pero en todo caso es verdad que aún así en el documento se habla de no quitar servicios, o sea, no negar acceso a servicios por tener capacidad económica. A veces esa también es otra. Primero, si necesito el servicio, dame el servicio. Y luego ya veremos cuánto tengo que pagar, ¿no? Pero a veces, sobre todo, a mí me suele preocupar con personas mayores, más o menos solas, que no tienen una familia que les arrope, que igual sí tienen dinero, pero necesitan la protección de lo público, aunque luego se gasten el dinero. Entonces, no vale decir que si tiene dinero vaya a una residencia privada. Bueno, que pague, pero tiene que tener esa protección desde la administración y desde lo público para saber que no abusan y que realmente, aunque esté en una residencia, porque si no, pues puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, me parece es una reflexión que hacen y creo que es una reflexión importante. Primero, si hace falta un servicio hay que dárselo. Y otra cosa es una familia que puede organizarse y pues todo, bueno, pues vale, pues puede ir a lo privado o no, pero hay que tener cuidado, por eso no otros genéricos, no podemos decir todos los que tienen dinero que vayan a la privada y que luego ya vendrán cuando se les vaya acabando porque tengo pocas plazas, sino, bueno, veremos, algunos puedo reconducir y puedo acompañarles a que vayan a lo privado y puedan, pero a otros, aunque tengan dinero, pues tendrán que estar bajo la protección de lo público, ¿no? Yo creo que es importante. Enfoques centrados en la persona, ya hemos hablado, personalización, evaluaciones multidimensionales y yo creo que sobre todo evaluaciones. En los servicios sociales hacemos poca evaluación de los servicios que damos. No sabemos cuánto mejor es esto que no darlo. O sea, sí sabemos en general que es bueno, pero las cosas que ponemos no son para hacer daño. Son buenas, pero cuánto mejor que otro que puedo hacer y que igual es más barato o que no tener esto, cuánto de calidad de vida, cuánto de mejoría. La continuidad de la atención, que tiene mucho que ver con lo sociosanitario también, que hemos dicho, apoyo a familias y mejora en la planificación de profesionales. Aquí habla sobre todo planificación. Bueno, tener en cuenta, aquí también ocurre, pero claro, esto es de toda Europa, entonces hay sitios donde todavía es más grave la situación de que no hay profesionales para que trabajen, pero aquí también, bueno, luego igual lo hablaremos, pero yo creo que el tema de que las personas necesiten tanto tiempo para conseguir unos papeles para trabajar, pues una vuelta habrá que darle, porque al final o la gente tiene gente sin papeles y sin contrato y tal, o no hay forma, porque no encuentras gente para que te trabaje
un número de horas. Luego ya no digo lo que tengamos que pagar, pero a veces necesitas un horario y unas cosas que, bueno, pues las personas de aquí, por lo que sea, tenemos otras opciones y, lógicamente, si tenemos otra opción mejor, pues vamos por esa. Vale, la cuestión es, ¿y estamos preparados para estas cosas que dicen en Europa? Bueno, yo he planteado algunos ejemplos de cosas que vamos avanzando en Vizcaya y en Euskadi y otras quedarán mal. Pero bueno, en esas cuestiones que han dicho, de lo que nos han dicho en Europa, ¿qué estamos poniendo en marcha? ¿Qué cosas parece que van en esa dirección, ¿no? Bueno, la primera cuestión, que como ha dicho Pili, bueno, soy la coordinadora del plan de transición, pues cuento un poquito qué es el plan de transición. El plan de transición para los cuidados de larga duración viene un poquito a raíz de lo que aprendimos en la pandemia y tiene también que ver con este documento, aunque nosotros ya lo pusimos en marcha antes de tener todos los resultados, pero bueno, sí íbamos teniendo algunos resultados preliminares, ¿no? Y porque este se presentó en septiembre del 2021, creo, por el diputado general, y pusimos cuatro ejes fundamentales. Uno, y luego voy a contar un poquito lo que es cada uno. Uno, que son los centros de día modelo Etxetik, vamos a decir, que es un servicio de apoyo a las personas que viven en su casa y a las personas que les cuidan. La estrategia de personalización de la atención en centros residenciales mediante unidades convivenciales, mediante el desarrollo de unidades convivenciales, que también luego os voy a contar un poco lo que es. La idea es que sean las residencias vayan volviendo casi a ser más hogar que lo que son. Es verdad que, bueno, pues en el desarrollo de los centros también ha sido un desarrollo lógico en cierta forma, ¿no? Porque veníamos de unos centros, los llamados asilos, que solo estaban destinados pues, a personas sin recursos y no sé qué, pero que eran más de nivel social que asistencial, no tenían un nivel asistencial para atender a personas con dependencias importantes y con cuidados más complejos. En ese sentido se desarrollaron las residencias y se desarrolló sobre todo la parte asistencial. ¿Y de dónde copiamos? De los hospitales, que son fenomenales, que cuidan muy bien, atienden muy bien, pero nadie queremos vivir allí. Nadie queremos ir al hospital, como hay enfermeras y hay de todo, me quedo aquí a vivir, nadie queremos, ¿no? Claro, si la residencia se ha convertido en eso, enfermería, que no digo que no tenga que haber enfermería 24 horas, pero que casi lo más importante es esa parte asistencial clínica, pues los indicadores, todo van en relación a eso. Pero las personas queremos otras cosas, porque realmente en mi casa también si necesito viene la enfermera cuando me pongo tal, o me vienen a hacer una cura si no puedo moverme, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente si esa es mi casa, pues necesito otras cosas. También está bien que esté la enfermera ahí porque somos muchos, no es uno que tiene una cura, es que casi todos tenemos o una cura o una inyección o algo. Está bien que haya enfermeras, pero están ahí y ahora ¿qué pasa en el resto del tiempo cuando no me hacen la cura? Vale. Como en teoría, pues vamos a potenciar, esto no quiere decir los ratios siguen siendo los ratios, el gobierno vasco pues sacará su normativa, pero bueno, estamos intentando potenciar que el ambiente sea más hogareño y que además de los profesionales que estén ahí atendiendo, haya unos centros comarcales de referencia con más nivel asistencial, centros sociosanitarios, que aparte de ser sociosanitarios tengan unos equipos que apoyan a las residencias de su entorno. Luego lo cuento un poquito. Esto también lo aprendimos de la pandemia, porque Virgineche, que es el primer centro comarcal de referencia, que si igual os suena, es un centro sociosanitario en Bilbao, en Txurdínaga, y en la pandemia fue un centro COVID. O sea, todo el mundo salió, fue un centro COVID y apoyaron a las residencias de toda Vizcaya a que puedan enviar personas que no podían estar en su residencia para aislamientos o porque tenían una complejidad que no requerían hospital, pero sí unos apoyos. Pero además había unos equipos, que es la parte todavía más diferente, unos equipos ahí que se pusieron desde la Diputación que
iban a ayudar a los centros a hacer la sectorización, les iban a hacer PCRs, también a los profesionales. Luego, cuando vino la vacunación, apoyaron la vacunación. Es decir, hubo unos equipos como de contacto directo con los centros. Y pues funcionó bien. Y entonces, bueno, parecía que eso se podía utilizar ahora, el mismo concepto, pero para hacer otras cosas, que no fueran COVID. Y luego, veis allí, el cuarto eje es el de la formación, que vamos a hablar también. Y, claro, con esto van a avanzar en las tecnologías, el tema de compartir información y datos, que es fundamental, que también hay que ir avanzando. Vale. Centros de día modelo Echetic. Bueno, pues la idea fue pasar de un centro de día al uso, un centro de día de mañana a tarde con comida, no sé qué tal, que va la gente allí y está todo el día, a un centro de día que tenga algunas plazas de esas, pero en vez de utilizar todo el centro para eso, ponemos otro servicio que apoya, puede ser a las personas que van al centro, pero a todas las personas que son cuidadas en sus domicilios en un radio de acción cercano a ese centro, de forma que más o menos puedas ir andando o con un transporte público fácil, que no tengas que hacer 20 transportes. Y la idea es que haya ese servicio de permanencia en el hogar, pues haga una monitorización de las personas en su domicilio, prevención de riesgos, utilice tecnologías de apoyo, se convierta en un centro de proximidad y sea de atención tanto a las personas dependientes o en situación de dependencia como a las personas cuidadoras, de cualquier edad. ¿Vale? A eso voy de cuidados de larga duración, porque la sorpresa en el primer... Bueno, primero voy a decir esto. Yo creo que algo innovador fue cómo se gestó el centro, algo innovador también en colaboración público-privada, porque nosotros, bueno, sabíamos qué queríamos conseguir, más o menos, ¿no? Pero no sabíamos cómo, no sabíamos qué había que hacer para conseguir eso. Entonces, desde la Diputación dijimos, bueno, nosotros queremos conseguir esto. Ahora luego pongo los objetivos, pero eran básicamente que mejore la calidad de vida de las personas, tanto las personas en situación de dependencia como las cuidadoras, que se eviten institucionalizaciones no deseadas por falta de apoyo en domicilio, es decir, vamos a intentar que la persona que quiera seguir viviendo, vamos a apoyarles para que sigan viviendo aquí, no tengan que ir a residencia porque no tienen apoyos, y reducir la sobrecarga de las personas cuidadoras. Estos eran como los 3 objetivos marco del proyecto. ¿Y qué se hizo? Bueno, pues se hizo un proceso, algunos sabréis, otros no, yo hasta que se hizo no sabía, proceso de consulta preliminar al mercado. Esto es que tú lanzas un reto de que quiero conseguir transformar el centro de día en otra cosa, centrado en las tecnologías que ofrezcan apoyo en el hogar. Y invitas a empresas de diferentes sectores. Porque nosotros creíamos que esto, una empresa de las que conociéramos, no podía darlo. Lo que nosotros queríamos, una empresa al uso, no lo podía dar. Necesitaban combinarse unas con otras y necesitaban conocerse. Y entonces, bueno, pues se hacen unas sesiones, unas reuniones, invitas a empresas de todo, de asistenciales, tecnológicas, de datos, de tal, o sea, invitas a muchas empresas, ¿no? Les explicas el reto y entonces, lógicamente, las personas que tienen un poco de idea se juntan entre ellas y luego sacas una licitación para que se presenten, porque es un concurso público, y entonces se saca una licitación. Y entonces ya se presentan empresas, algunas se presentaron solas, pero evidentemente no daban respuesta al reto. Pero la mayoría de las que se presentaron ya se presentaron en grupo, en UTES. Y de hecho, la que está desarrollando, vamos, es la adjudicataria del primer centro, el de Chaniz, aquí en Bilbao, es una UTE de 3 empresas. Una es Igurco, que es asistencial y que lleva muchos años pues, en centros de día, en residencias, en todo tipo de servicios asistenciales. Pero otra es, antiguamente era Everis, pero ahora se llaman NTT Data, o sea, una de datos, de intercambios de información, que lo que saben es eso, cómo vamos a compartir la información con todas las medidas de seguridad. Y la tercera, que es Ideable, es una empresa que lo que sabe hacer es los cacharritos, es decir, la tablet o lo que queramos, adaptada a la persona, a las personas mayores, o sea, que sea fácil de usar. Entonces, bueno, esta fue una forma que yo creo que, bueno, es una buena forma para
innovar, porque a veces si no, pues cogemos a lo que hay en el mercado, pero si queremos ir avanzando, pues es difícil, porque nosotros desde luego no sabíamos cómo se podía hacer, más o menos sabíamos el qué. En principio va dirigida a personas que tienen prestación económica de cuidados en el hogar, y esto porque, bueno, por varias cuestiones. Una, porque la Diputación tiene competencia en eso, no tiene competencia en otras personas, ¿no? Si no tienen algo de relación con Diputación, pues no puedes decir venid todos. Otra cosa es que a futuro pues haya otros acuerdos entre las administraciones y demás. Y también porque tenemos identificada también a la persona cuidadora, porque claro, tenemos a la persona que es cuidada, pero también a la cuidadora, porque nos consta, porque nos podemos poner en contacto. Bueno, para empezar, nos parecía que era la forma. Y entonces, bueno, pues lo que se hace es una valoración de la persona cuidadora, y a partir de ahí un plan de apoyos para el ecosistema. ¿Y qué tienen? Pues dispositivos tecnológicos y, muy importante también, asistencia puntual al centro. Esto es muy importante. Bueno, los objetivos ya los he dicho y, bueno, ¿cómo se hace? Pues monitorización, planes de apoyo, acciones de formación específicos para personas cuidadoras, orientación a diferentes formas de respiro y, bueno, pues identificar acciones que contribuyan a la corresponsabilidad, ¿no? La asistencia puntual al centro, las personas lo valoran muy bien. Estamos ahora en plena evaluación de este centro, que lleva un año de funcionamiento. Es verdad que la evaluación, ya tenemos algunos resultados preliminares, no va a ser una evaluación maravillosa, porque ahora mismo hay 278 personas, pero han ido entrando. Entonces, bueno, pues no hay suficiente volumen, ¿no? Pero la idea es encontrar por lo menos la forma de evaluar esto. Entonces, están haciendo encuestas a familias, a las personas que pueden contestar que son en situación de dependencia, talleres y, bueno, la evaluación. Pero en los talleres por lo menos sale mucho que el poder ir de vez en cuando al centro. No hay una asistencia concreta, pero bueno, pueden ir cuando quieren. En principio, si hay allí, pues pueden entrar cuando quieren y luego, bueno, pues hay un montón de talleres. Vas al taller y puedes dejar a la persona, está haciendo actividades, porque hay personal que está en el centro de día, hay profesionales, hay todo. Y luego también, bueno, se ha iniciado los respiros para las personas cuidadoras. Es decir, que dependiendo de tu plan, te hacen pues dicen, bueno, pues mira, 4 horas este mes, por ejemplo. Cuando quieras nos avisas para que esto. Dices, mira, pues me voy a ir a comer con las amigas, luego café, luego no sé qué, vale, le traigo aquí y ya está, y está aquí. Y entonces hay profesionales. Y sobre todo, esto está costando lo del respiro, pero bueno, yo creo que es también porque no conocen todavía. O sea, quiero decir que es importante que las personas hayan estado yendo ahí de vez en cuando, que puedas decirle, no, mira, pero que va a estar Irune, la misma que suele estar, o sea, vas a estar con Irune, no es que vas a ir allí y no conoces a nadie, ¿no? Bueno. De momento, lo que decía, claro, valorado muy bien, es gratis, es compatible con todo lo demás, fenomenal. Ahora tenemos que ver cuánto mejor es que otras cosas que se nos puedan ocurrir, ¿eh? En eso estamos. Segunda cuestión, el tema de las unidades convivenciales en centros residenciales, ¿eh? Voy a ir rapidito porque si no, todo esto... bueno, la idea era eso, hacerlos a escala hogareña. Esto no era nuevo, lo de las unidades convivenciales. En un decreto del Gobierno vasco del 2019 ya estaba puesto que podían organizarse unidades convivenciales y ponía unos requisitos. Pero básicamente eran unos requisitos arquitectónicos, que son los que muchas veces los pobres no pueden cumplir, y luego eran requisitos de número de personas, máximo 25, bueno, una serie de cuestiones, número de habitaciones individuales, bueno. Pero, ¿qué nos parecía a nosotros? Pues que lo importante era todo lo demás, lo que tenía que pasar, ¿eh? Lo que tenía que pasar era pues que las personas tuvieran un plan de atención y vida, que las personas tuvieran una vida cotidiana significativa, que tuvieran un profesional de referencia y se trabajaran las relaciones, que la organización y la gestión fuera para que esto funcione así, y luego la arquitectura y ambiente que favorezca también la orientación de las personas. O sea, una cosa son los requisitos, que para acreditarte como unidad convivencial pues los pone el Gobierno vasco, pero muchos centros, más allá de que vayan
autorizando con la inspección unidades convivenciales, sí que están generando unidades, como dicen ellos, aunque sea de vida, ¿no? O sea, ya están en esa visión. También se pide, por ejemplo, en el decreto del Gobierno vasco que haya cocina, y a veces dicen, ¿qué hay cocina? Pero si tienen todos demencia no van a poder cocinar. Bueno, la cocina al final en una casa es el lugar, es donde alrededor de lo que estamos. Y no sé, a mí el olor a café me parece maravilloso y seguramente cuando tenga demencia también me parecerá maravilloso, o algunos olores, o bueno, hay que explorar ese tipo de cosas. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, pues las administraciones solemos tener pocas formas de hacerlo. Una suele ser sacar normativas, que al final sacas una normativa, un decreto, que tal. Poner dinero es lo que suele tocar. Y bueno, también difundir un poco cómo va esto y demás, ¿no? Bueno, pues en cuanto a la financiación, por poner, porque es lo primero, bueno, pues en Vizcaya, bueno, y también en los otros territorios, aunque haya algunas residencias públicas, el funcionamiento también es con concertación de plazas en residencias privadas, ¿no? Normalmente tenemos un modelo de concertación, las públicas, municipales y luego las concertadas. Esa concertación, bueno, pues se abrió la posibilidad de que los centros vayan ofreciendo unidades convivenciales. ¿Y cuál es la financiación? Bueno, pues que las plazas, o sea, de momento no ha habido financiación para las obras o lo que vayan a hacer, pero sí que las plazas las paguemos un poco más. El primer año fue un 5% y ahora un 2% más. Luego, una plaza en una unidad convivencial, la Diputación la paga un 7% más. A la persona le sale igual, o sea, a la persona no le sube su copago, pero la Diputación lo paga más. ¿Por qué? Pues porque quiere que se favorezca este modelo, claro. Entonces, si queremos favorecer, pues hay que poner dinero. Además, también se pone dinero de otras formas. Bueno, luego el decreto que regula las unidades como normativa, que dice todo eso. No solo tienen que ser 25, no solo tienen que ser tantos metros, sino que tiene que haber un plan de atención y vida, profesionales para cada unidad que no roten, muy importante también. O sea, el grupo de esta unidad es de esta unidad. Y entonces la persona no le asean 30 personas al mes, porque rotan, porque tal, sino que tenemos 10 y bueno, sí que cambiarán, porque alguna tendrá que librar, pero son 10, no 30, ¿no? Y entonces ya conozco a esas 10 y siempre son las mismas 10. En muchos sitios además ponen horario de mañana y de tarde y el de noche fijo. Entonces solo cambian, o que vienes a la mañana o que vienes a la tarde, pero siempre es la misma. O viene a la mañana o viene a la tarde. Formación, es otra forma también de impulsar con dinero y con organización, ¿no? A las que inician estos procesos tienen que tener un equipito que lidere siempre, porque si no hay alguien que va liderando, esto no va. Se les da formación. Ha habido ya 2 ciclos, de septiembre a diciembre del año pasado y del anterior. Ahora las del segundo ciclo están haciendo sesiones de autodiagnóstico. Después de eso, con Euskalit, hacen un trabajo que es, vale, yo he aprendido todo esto, ya me habéis enseñado todo lo que hay que hacer. ¿Cómo está mi residencia? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Y el proyecto. O sea, no les pedimos que tengan todo implantado, sino cuál es el proyecto, cómo vais a irlo poniendo, qué plazos, qué hitos. Bueno, pues un proyecto. También se han hecho sesiones para profesionales de atención directa, sesiones con los colegios profesionales para que vean porque a veces la experiencia de Castilla y León es que han estado en contra, porque creen que pierden cosas, no sé qué, que pintan los psicólogos, que siguen pintando lo mismo, ¿no? Pero bueno, a veces nos da el miedo, ¿no? Ese corporativismo. Bueno, pues sesiones con los diferentes, sesiones con familias, bueno. Ese es un poco cómo se está impulsando el proyecto. Y los centros comarcales. Pues ya he dicho, son unos servicios sociosanitarios que lo que intentan es convertirse en referente para el resto de residencias. Y lo diferente, vamos a decir, que es el equipo ese que hemos dicho, de apoyo especializado, un equipo que está dedicado a contactar con las residencias, a pedir las dificultades que tienen, a hacer una interlocución preferente con Osakidetza para las cuestiones que surgen y, bueno, coordinar procesos asistenciales. La idea es que haya, esto también se ha movido todo, bueno,
equipo, o sea, un centro comarcal de referencia en cada sector de servicios sociales. No sé si conocéis el mapa de servicios sociales, igual no, o no. Bueno, cómo se planifican los recursos y cómo se hace todo esto, se hace a través del mapa de servicios sociales, que dice la Ley de Servicios Sociales, que tiene que haber un mapa. Es verdad que el mapa, el último, bueno, los sectores no van a cambiar, quiero decir, pero en cuanto a la planificación de servicios y el volumen de servicios que hay que tener, el mapa, la última estrategia acaba en el 2019, o sea que están trabajando ahora. Pero para los sectores y eso no. Hay 4 sectores que casi está muy bien porque se parecen bastante a lo que tiene salud, con lo cual es bastante fácil coordinarnos. Entonces está el de Bilbao, Uribe, Barrualde, que es toda la parte de Basauri para allá, y Enkarterri y Ezkerraldea. Entonces, la idea es que haya un centro en cada sitio. ¿Cómo hemos empezado? Con el de Virgineche, que ya lo teníamos, que es el primer centro comarcal de... Es que se ve fatal, el primer centro comarcal de referencia, y hemos empezado trabajando 2 líneas de actuación. Una en coordinación con salud, de planificación de decisiones y cuidados en los centros residenciales. Está yendo muy bien, yo creo que bueno, las personas lo agradecen mucho y la colaboración es con el Hospital de Bilbao, o sea, con la OSI Bilbao Basurto y el Hospital de Santa Marina. Y bueno, pues lo que hacemos es coger unos líderes de proyecto en cada centro, darles unas sesiones formación, pero bueno, no es tanto formación como reflexión, hay píldoras formativas de cosas que necesitan, pero sobre todo es, vale, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Y entonces, bueno, el primer proyecto fueron 14 residencias, desde una de 17 personas hasta una de 200, o sea que también hay que... Entonces la idea es que todos puedan planificar y que si la persona quiere morir en el centro, pueda morir. No es lo mismo en la de 200, que tiene enfermería 24 horas y unos apoyos, que en la de 17. ¿Qué es fundamental? La coordinación con Osakidetza. Y bueno, hemos trabajado bastantes circuitos, cómo vamos a activar hospitalización a domicilio si hace falta, paliativos si hace falta. Es decir, que desde la residencia podamos decir, sí, yo no tengo enfermería más que de lunes a viernes, por ejemplo, pero puedo entrar en este proyecto. 14 en el primero, 13 que están ahora, que han empezado en enero, 13 más de Bilbao. Y luego hay otro proyecto, que este es con la Universidad del País Vasco, también desde Virgineche, porque era el único que teníamos en este momento, que es un proyecto de mantenimiento de la capacidad funcional desde actividades cotidianas. Es decir, lo que se trata es en ese plan de vida que hacemos con la persona, identificamos cosas que le gusta hacer y que puede hacer y que a su vez son para mantener su capacidad. Es decir, le gusta, si puede ir a tomarse el zumo, ¿para qué le traemos aquí la jarra y le damos el zumo? Que vaya al zumo. Yo qué sé, si puede ir a traer el periódico, porque andar puede, o subir el periódico de aquí a otra planta, pues que lo haga. Y bueno, esto ya digo, con personas del grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, una fisioterapeuta que es la que les ayuda, y entonces van haciendo los planes en los centros. 12 centros acabaron ya, los de Bilbao acabaron. Pero estamos extendiendo en Uribe y en Guernica. En Uribe, en Leioa, dentro de la residencia, está en plena transformación en unidades propias del IFAS, nuestra, y se está transformando entera en unidades de convivencia y va a haber una unidad sociosanitaria también. Y entonces, a partir de ahí, pues sí que se ha empezado ya con el grupo de apoyo, aunque no tengamos las plazas, sí con el grupo de apoyo. 11 residencias de Getxo, Uribe, Costa, Mungialde y Leioa, que están trabajando en el proyecto de planificación. Y en Guernica, 9 residencias, porque en Guernica también, igual lo habéis visto en la prensa, se va a hacer un centro sociosanitario en el hospital de Guernica, una planta. El hospital tiene 3 y entonces hay 2 que están usando ellos y hay una que se va a hacer sociosanitaria. Lo cede el Salud y bueno, la Diputación hace las obras. Y hay 9 residencias que están trabajando en eso. Es decir, que la estrategia era la personalización, la meta era la personalización, perdón, y las estrategias son diversas. O sea, unas pueden ser con unidades, otros igual unidades no pueden porque su arquitectura no les permite, pero bueno, van avanzando de otra manera. Y ya acabo brevemente con
apoyos a la persona cuidadora. El Estatuto de la Persona Cuidadora, igual lo conocéis, es un decreto ya de diciembre del 18, en el que se establecen pues algunos derechos para las personas cuidadoras. Y bueno, pues se le reconoce un estatus de cuidadoras y acceso a medidas concretas. Básicamente son el derecho al descanso, sí o sí, independientemente de otras estancias temporales que existen para, pues porque te operan, o por descanso, existen otras. Hay una de 30 días al año que está específicamente dirigida a estas personas cuidadoras que es más barata, bueno, es específica para ellas. Entonces, bueno, pues tienen antes eran 15 días, ahora tienen 30 días. Tema de la formación, muy interesante también. La Zaintza Eskola es una formación también para personas cuidadoras, pero puede servir para cuidar mejor, evidentemente, pero no ese es el objetivo. El objetivo es, sobre todo, gente en edad laboral, que está dedicando un tiempo a cuidar, pero que probablemente pues quiera, igual tiene un niño pequeño y ahora todavía es pequeño, tiene una dependencia, pero luego igual dice, pues no voy a estar toda la vida cuidándole, quiero incorporarme al mercado laboral. Entonces, una formación con Lanbide la hacen los sábados en centros de día concretos, un poco por toda Vizcaya, claro, tardan tiempo, tardan 3 años o 2 años y pico, porque claro, solo van los sábados y hacen las mismas horas. Entonces, adquieren el certificado de profesionalidad, que es oficial, evidentemente, porque es de Lanbide. Van en centros de día, ¿por qué? Porque van con la persona también, pueden ir con la persona a la que cuidan y está atendida mientras hacen la formación. Derecho a tener información. Bueno, aparte de una aplicación específica, yo creo, brevemente, creo que el avance importante que está costando, porque no estamos acostumbrados a ver a esos otros particulares, sino expedientes, es el de la coordinación de caso también a nivel secundario, o sea, a nivel de Diputación. Es decir, que cada persona que tiene algún servicio de Diputación tenga asignada una persona que coordina su caso y que es la responsable de coordinarse con otros, de si tenemos una duda le podemos llamar, igual todo no es de ella, no lo puede resolver, pero es nuestro punto de acceso, nuestra puerta de entrada. Y en las resoluciones ya, quiero decir, cuando hacemos una prestación económica, cuando hacemos una resolución de residencia, lo que sea, tienen a su persona coordinadora, con nombre y apellidos. Y esta ha sido una de las dificultades, ¿no? Porque la gente no quiere... Nos cuesta, ¿no? Parece que nos exponemos, pero bueno, un profesional del servicio público, pues yo creo que no somos privados en ese sentido, en nuestro trabajo público. Entonces, bueno, pero ya está en marcha y bueno, poco a poco pues iremos desarrollando. Y nada, luego, bueno, el derecho a los productos de apoyo, ya conocéis Guisatec y también a la previsión social, pues es de la seguridad social. Y en cuanto al modelo de gobernanza, no me voy a extender porque sería para otra charla, pero es verdad que en el ámbito de la gobernanza sociosanitaria, después de años trabajando en ello, pues en diciembre del año pasado se ha publicado el decreto de gobernanza de sociosanitaria en el Gobierno vasco, pero aplica a todo, quiero decir, aplica al Gobierno, aplica a las diputaciones y aplica a los ayuntamientos, ¿no? Básicamente lo que se crean es otros órganos de coordinación, como veis ahí, y comisiones, bueno, pues algunas comisiones, el Consejo Territorial, que es importante porque no existía, entonces para llevar adelante proyectos sociosanitarios en cada territorio es importante, pero lo más importante, creo, ahí tenéis el decreto, lo podéis leer todo. Lo más interesante a mí me parece la parte de abajo, que son la atención primaria sociosanitaria. Creo que venga en un decreto es fundamental, porque llevamos mucho tiempo intentando que esto se desarrolle y, bueno, pues ahora, por decreto, por lo menos, algo habrá que hacer, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que profesionales de atención primaria de salud, básicamente médico-enfermera, vamos a decir, y al profesional de trabajo social del ayuntamiento, la que le corresponda, a propósito de casos complejos, no es que en todos los casos se vayan a estar juntando para hacer el plan, pero cuando hay un caso complejo que en uno u otro lado le resulta complejo de avanzar porque necesita que los dos se pongan de acuerdo, los dos sistemas, bueno, pues se tienen que juntar, reunir y hacer un plan conjunto.
Esto me parece que es, vamos, algo de esto, porque es que si no, la gobernanza es otro tocho, ¿no? Pero bueno, yo creo que acaba de publicarse, entonces todavía se están reconstituyendo las comisiones. La comisión sociosanitaria comarcal, por ejemplo, yo creo que es un punto muy importante, porque hasta ahora había unas comisiones que eran de las OSIs, o sea, eran sanitarias. Luego iban ayuntamientos, diputación, pero al final, si el liderazgo siempre es sanitario, pues los demás vamos de comparsas. Y si algo te interesa, pues bien, pero todos los proyectos al final salen de lo sanitario, ¿no? Ahora la idea es que no, esto es más a nivel municipal, bueno, pues que ya el liderazgo no es de la OSI, sino que es más compartido y, bueno, pues esperemos también que avance. Esto para otro día. Y nada, de lo de maltrato también, no voy a explicar el procedimiento, pero en cuestiones de malos tratos es verdad que hay una herramienta validada a nivel de Euskadi, el Gobierno vasco, está colgada en la página web y es una herramienta validada que creo que lo más interesante casi que tiene, aparte de tener una herramienta común, por supuesto, es que la parte de detección de factores de riesgo es observacional y eso es una cosa que no hay, o sea, que normalmente las herramientas son de entrevista, de pregunta y aquí no hace falta para los factores y luego es solo observar cosas que ocurren, entonces sirve para personas con demencia, personas que no pueden comunicarse, para todo tipo de personas. Concretamente en Vizcaya, esto bueno, es en toda Euskadi, pero bueno, como estamos en Vizcaya, hay más de 300 profesionales del ámbito sociosanitario formados en todas las sectores y OSIs, hay profesionales de los dos ámbitos, de los municipios y que se han formado conjuntamente además. Se han hecho también sesiones de sensibilización en hospitales y aquí no sé si me lo he quitado yo o tal, pero había puesto la cifra, ¿no? Desde valoración de la dependencia que se va a los domicilios, se pasa a todas las personas mayores, los factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo y luego ya si aparecen factores de riesgo, la herramienta pues tiene otro nivel, ¿no? De indicadores para ver luego un poquito la gravedad y demás. Pero los factores de riesgo de primeras pues se pasan. En el ámbito sanitario y de servicios sociales más municipales se pasa más el de indicadores cuando sospechan algo, porque el tema preventivo pues les parece difícil de implementar con la carga de trabajo. Pero bueno, en valoración de la dependencia pasan muchísimos, con lo cual bueno, está bastante extendido. Nada, esto de que bueno, pues, la participación del Consejo de Personas Mayores también es muy importante porque para todas las cuestiones que vamos avanzando pues se ponen en esto y ellos a su vez están trabajando en proyectos y demás, creo que es importante. Y nada, para acabar, es un reto que tenemos ahora mismo abierto y bueno, también es para colaborar con empresas, ¿no? de innovación y colaboración con empresas, ¿no? Que hemos lanzado este reto de cuáles pueden ser las estrategias para minimizar el riesgo de institucionalización no deseada en las personas, pues eso, ¿no? Con dependencia y tal. Entonces, bueno, se ha presentado el reto, se les ha pasado unos datos ficticios de lo que les podríamos dar y a las que les ha interesado y han presentado un proyecto un poco que podrían sacar, pues ahora están en fase de que se les van a dar datos anonimizados, pero ya reales, que tenemos miles y miles de valoraciones de dependencia con tema social, como les hacemos informe social, la valoración de la dependencia, les pasamos el RAI, que es otra herramienta diferente, datos diferentes, más de asistenciales y demás, escala de sobrecarga del cuidador, la herramienta de malos tratos, es decir, tienen muchísimos datos y bueno, con todos esos datos, los que saben hacerlo, pues la idea es que nos presenten algo, o sea, ahora en principio hemos seleccionado 3 para que presenten proyectos y luego de esas 3, una se elegirá para que ya haga el trabajo. Pero bueno, lo traía un poco también como nuevas formas de colaboración, ¿no? Y que yo creo que nos toca un poco ir abriendo la mente porque si no nos quedamos obsoletos enseguida. Yo creo que... Y nada, momento para la reflexión, preguntas y todo lo que queráis.